¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Por la gracia de Dios hemos llegado a nuestro episodio 1000 y hemos mantenido la idea original de este podcast de proclamar la palabra tal y como Pablo le dijera a su discípulo amado Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 9, pero la palabra de Dios no está presa. Ahora te invito a que escuchemos a nuestro auditorio acerca de lo que esta palabra poderosa está haciendo en sus vidas. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Payán, de aquí de la ciudad de Los Mochis. Yo le estoy muy agradecida a Dios y al pastor Gerson por hacerme partícipe de aquí de los devocionales que empezaron cuando la pandemia, aquellos tiempos tan oscuros, tan inciertos que pasamos todos, por lo menos yo. Y cuando el pastor Gerson me dijo que si me agregaba al grupo para escucharlos, pues yo encantada, agradeciéndole a Dios por escuchar, por entender poco a poco la palabra de Dios. Muchas gracias, pastor Gerson. Dios le bendiga siempre. Hola, muy buen día. Mi nombre es Abraham de Jesús Galicia. Soy originario de Atlacomulco, Estado de México. Actualmente radico en Temascalcingo, cuestiones de trabajo. Y quiero en esta hora, estoy muy agradecido con Dios por el ministerio del pastor Gerson. Gracias a Dios por las enseñanzas que él ha compartido a través de esta plataforma, ya que ha ayudado a mi familia y a mí en lo personal a crecer en la palabra de Dios. Y como familia estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido a través de estos podcasts. Dios ha puesto en mí una gran necesidad cada día más y más por su palabra, la cual día a día Dios está afirmando mis convicciones, haciendo a un lado mis sentimientos y mis emociones. A través de su palabra, Él se está revelando a mi vida cada día más. Y por eso es que yo doy gracias a Dios por el ministerio de pastor, por lo que Él comparte, porque Él se ha dejado utilizar por el Señor. Estoy agradecido con Dios por las enseñanzas. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, el Señor sea contigo esta mañana. Bueno, bienvenidos al devocional 1001. Gracias a Dios por su favor para con nosotros y por esta etapa a la que entramos como comunicador de la palabra, como oyentes de la palabra. En verdad estamos agradecidos y sorprendidos de lo que la palabra de Dios puede hacer. Me identifico mucho con la frase de Martín Lutero en la Reforma, cuando a él le preguntaron qué es lo que había hecho, y Lutero decía que realmente la palabra de Dios lo había hecho todo. Mientras él dormía, la Escritura realmente había hecho lo que solo la Escritura puede hacer. Y me identifico con ello porque la verdad es que mientras he compartido la palabra durante estos 1000 episodios, no estoy frente a ustedes como oyentes. A muchos de ustedes no les conozco. Es más, a algunos de ustedes les voy conociendo después de que he recibido algunos audios donde he podido oír su voz y donde he podido saber desde dónde es que ustedes nos escuchan para ser ministrados por la palabra de Dios. Así que como Lutero, mientras yo dormía, mientras yo veía simplemente la pantalla de mi computadora o el micrófono, la palabra de Dios ha hecho cosas maravillosas entre nosotros. Así que yo bendigo el nombre de Dios. Así que yo quisiera iniciar
para esta nueva etapa de nuestro devocional, quisiera iniciar una pequeña serie sobre la palabra de Dios. Y mientras nosotros vamos examinando lo que las Escrituras dicen, vamos a ir contemplando lo que la palabra de Dios ha hecho en el corazón de nuestros oyentes. Así que voy a regresar o voy a ir al Salmo 19, verso 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Qué maravilloso pasaje que nos recuerda claramente que la ley del Señor es perfecta y restaura el alma. Lo que realmente el ser humano necesita hoy más que nunca es la palabra de Dios, es la palabra de verdad. Es esta confianza y esa certidumbre que podemos tener de que la palabra es verdaderamente lo que dice que es. Es perfecta. No hay mancha, no hay duda en ella. Cada verso, cada libro, cada historia, cada parábola, cada pasaje poético o cada pasaje narrativo o cada porción en los diferentes estilos de las Escrituras es verdaderamente perfecta. Y damos gracias a eso porque la palabra de Dios es autoritativa, es poderosa, nos exhorta, nos anima, nos hace demandas que debemos llevar a cabo. Entonces permíteme revisar en estos días algunos atributos que la palabra de Dios tiene. Bueno, lo primero que quisiera que pensáramos es que la palabra realmente es esto, es la palabra de Dios. Cuando pensamos en ella, pensamos en la palabra de Dios. No pensamos en la palabra de los hombres, claramente. Pudieras imaginarte que cuando estamos nosotros revisando cómo el mundo en el que tú y yo vivimos realmente está conectado a tantas palabras de hombres. Pero cuando llegamos a las Escrituras, realmente lo que nosotros tenemos delante de nosotros es la santa palabra de Dios. Mira lo que Timoteo recibe de Pablo en 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, y aquí está el encargo de Pablo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Es increíble que el mundo en el que vivimos hoy en día sea tan parecido a lo que Pablo está describiendo. Un mundo que desprecia la santa palabra de Dios, pero se vuelve a los mitos. Hoy día, muchos púlpitos, más que ser proclamadores
de la verdad, del Evangelio, son contadores de mitos, de sueños, de obras, cuentan historias. Es como esa idea que tenemos de cada noche cuando somos niños, nuestros padres contándonos cuentos. Bueno, Pablo estaba consciente de que esto pasaría y por eso le dice a Timoteo, nuestro trabajo es realmente proclamar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta nuestro pecado, pero a la vez la palabra de Dios está llena de gracia. De gracia. Bueno, una y otra vez observamos que la palabra de Dios repite mandatos, repite estatutos, repite ordenanzas, porque la repetición es la clave del aprendizaje. Aún como oyentes del Evangelio, deberíamos estar agradecidos de que una y otra vez el Señor nos repita las grandes verdades del Evangelio. Por lo tanto, el aprendizaje es la clave de la transformación. Por eso necesitamos aprender. ¿Pero qué vamos a aprender? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Tenemos que aprender la palabra santa de nuestro Señor Jesucristo. Así que por un lado, la responsabilidad de nosotros como creyentes es predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Tenemos que hacer a un lado nuestras palabras porque necesitamos realmente escuchar la palabra de Dios. Y por otro lado, como ovejas también tenemos la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios. Así que el primer atributo es que la Biblia es la palabra de Dios. Segundo atributo, la Biblia está inspirada verbal y plenariamente. Y nosotros tenemos que reconocer que la palabra de Dios realmente llegó a los autores humanos en ese sentido, inspirada verbal y plenariamente. El autor A.W. Pink ha dicho, si negocias el dogma de la inspiración verbal, lo único que te queda es como un barco sin timón, en medio de un mar tormentoso, a merced de todo viento y de todo golpe de ola. Si niegas que la Biblia es la palabra de Dios, te quedas sin un estándar final de medida y sin ninguna autoridad final. Entonces, cuando venimos a las Escrituras, podemos reconocer que esta es la palabra de Dios. No caigamos en el error de muchos teólogos diciendo que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es inspirada verbal y plenariamente. Es plenamente inspirada por Dios, por obra de su Santo Espíritu. Así que damos gracias a Dios por su palabra, viniendo a nuestro corazón, llegando a nuestra mente, llegando a nuestra alma, siendo proclamada, porque esto es lo que el hombre más necesita. Necesitamos la verdad de Dios haciéndonos libres. Padre, gracias te doy esta mañana por la oportunidad de comunicar tu palabra. La comunico porque creo que es lo que más necesita el ser humano. Necesitamos tu palabra. Necesitamos dejar de escuchar las voces de los hombres para elevar la voz de Dios en medio de nuestros corazones y poder reconocer que no hay nadie como tú. Te doy gracias porque nos legaste tu palabra y porque también la inspiraste verbal y plenamente. Que podamos vivir convencidos y seguros de que cuando abrimos la Biblia realmente estamos escuchando la voz de Dios. Pedimos esto en tu nombre, pedimos que bendigas el día que hoy iniciamos. En tu santo nombre oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean o también puedes enviarnos un audio, video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis.
y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga.